Bienvenidos a Cuaderno de Gaia. En esta ocasión vamos a hablar de los anfibios. Los anfibios pueden vivir en estas orillas cubiertas de vegetación y son un grupo animal muy interesante. Los anfibios los podemos catalogar en dos grandes grupos, anuros y urodelos. Pero en este programa vamos a hablar solo de los anuros, que son los más conocidos como ranas y sapos. La búsqueda en el río ha dado sus frutos. Este joven de rana común tiene solo unos meses de vida, pero le quedan muchos años por delante. Luego será una gran rana de un tamaño así aproximadamente entre 15 y 16 centímetros de largo y va a vivir en todos los márgenes y orillas de los ríos. Es una rana quizá la más abundante de la península porque la podemos ver en todo tipo de aguas estancadas, incluso aguas corrientes. La rana común se diferencia de otras ranas, como por ejemplo la rana ibérica, en que es mucho más gruesa, más robusta y las patas son más cortas. El color de un anfibio puede cambiar muchísimo. De hecho, una rana común la podemos encontrar con diferentes tonalidades. Por ejemplo, una rana que vive en una zona donde hay mucha vegetación verde, como por ejemplo ranúnculos, vamos a verla de un color verde brillante, un verde vivo muy bonito. O bien de un color pardo si vive en unas orillas donde por ejemplo haya más fango o incluso rocas. También el color del anfibio cambia mucho dependiendo de la temperatura o incluso si es de día o de noche. Por ejemplo, de noche se suelen aclarar mucho los colores y apenas se ven los dibujos de la piel. Sin embargo, de día son mucho más oscuras y marcan mucho más, por ejemplo, los ocelos de las patas y la línea vertebral que tiene aquí en la mitad del lomo de la rana. Aquí hemos cogido un joven de sapo de espuelas. Mirad qué cosa más bonita. Fijaos en la espuela del sapo. Con esta adaptación puede enterrarse, ya que estos animales viven normalmente enterrados en la arena. Es un animal nocturno y que vive, o podemos verle, por ejemplo, después de las tormentas, que es cuando ellos suelen salir a poner huevos. Normalmente el resto del año lo pasan enterrado. De hecho, yo creo que pasan más meses bajo tierra que en la superficie. Aquí se puede apreciar en el ojo, por la pupila vertical, que es un animal nocturno. El sapo de espuelas tiene una piel muy lisa, al contrario que otros sapos que son mucho más rugosos. Quizás es más parecido a una rana en ese sentido, porque una de las cosas que más diferencia a las ranas de los sapos es el aspecto general, en su aspecto general es esa piel tan áspera y llena de gránulos que tiene, por ejemplo, el sapo común o el sapo corredor. Ahora me lo voy a llevar a soltarlo a la charca y luego vamos a hacer unos dibujos para comentaros, por ejemplo, algunas adaptaciones que tienen, como por ejemplo las glándulas parótidas y otras cosas que quería mostraros en los dibujos. Estamos acompañados de estas réplicas de anuros ibéricos y unos dibujos porque os quiero explicar otras singularidades de estas especies. Por ejemplo, cómo saber diferenciar cuando en el campo encontramos una rana o un sapo si pertenece a un grupo o a otro. A veces no es tan fácil porque pensar que muchos sapos no tienen la piel verrugosa y típica del sapo común, por ejemplo, ¿no? Tienen una piel mucho más delicada, más fina, unos colores más verdes. De hecho, hay especies que se podrían confundir incluso con una rana en sí misma. Pero hay dos maneras muy fáciles de saber qué especie es la que tenemos ahora mismo en la mano. En el caso de los sapos se pueden apreciar esas pupilas verticales o horizontales que les caracterizan. Aparte de la pupila suelen tener unos ligeros puntos en el iris. En el caso de las ranas, bueno, pues estas pupilas suelen ser en forma de lágrima o en forma de corazón. En cualquier caso suelen ser pupilas mucho más redondeadas. También la longitud de la pata trasera nos puede indicar si es un sapo o rana. Los sapos normalmente, al estirar el tarso hasta la altura del hocico, normalmente este no sobrepasa la longitud total del animal. En el caso de la rana, normalmente sí. Siempre el tarso o talón está bastante más alejado del hocico que en el caso de los sapos. Sin embargo, hay dos especies de sapos con los cuales no se pueden confundir con ranas de ninguna manera, pero sí a veces se pueden confundir entre ellos. Es el sapo común y el sapo corredor. Una manera muy fácil de saber qué especie tenemos delante
es fijarnos en las glándulas parótidas. Las glándulas parótidas son estas glándulas que tienen aquí alojadas encima de la cabeza, detrás de los ojos. Son unas glándulas que segregan un líquido maloliente, normalmente con olor a ajo, y que usan para que los enemigos, digamos, puedan, digamos, apreciar ese hedor que suelta el animal y no comérselo o no matarlo. En el caso de los sapos comunes, esas glándulas tienen forma un poco como de riñón, forma de X en conjunto, si las viéramos las dos desde arriba. Y en el caso del sapo corredor, pues son glándulas que son más paralelas, están más alineadas. Otras especies de sapos más difíciles de localizar y a veces incluso de clasificar pertenecen a dos grandes grupos, los sapos parteros y el sapillo pintojo y moteado. En el sapo partero europeo tiene estos tres bultitos en la mano y en el sapo partero ibérico solo tendría estas dos. Otros dos sapos fáciles de distinguir, si tenemos un poquito de precaución, es el sapillo pintojo y el moteado. Aquí podemos ver al sapillo pintojo, que tiene la pupila un poco más redondeada, tiene un diseño mucho más llamativo en su coloración, en su dorso, y sin embargo el sapillo moteado tiene unas motitas finas que recubren todo su cuerpo, es un poquitín más pequeño que el anterior y tiene la pupila más vertical. Si hay unos anuros bonitos y elegantes en la península, son la rana meridional y la rana de San Antonio. Son muy similares, aunque no comparten hábitat en la mayor parte de las veces, ya dado que la meridional le gusta más las zonas templadas y cálidas de la península, incluso las islas, como las Canarias, por ejemplo, y sin embargo la ranita de San Antonio vive más en zonas del norte, en zonas más boscosas. Por ejemplo, es una rana que podemos ver mucho en los pinares en Soria, por poner un ejemplo. Las dos ranas son muy similares, pero hay una característica que no falla, es las manchas que tienen en la parte de atrás de su dorso. Son dos líneas que parten del propio hocico de la rana, recorren toda su longitud, suben como por encima de la espalda, a la altura de las patas traseras, y forman dos pequeños triángulos negros, dos cuñas. Sin embargo, esas mismas líneas que también tiene la rana meridional mueren, digamos, en el vientre. No suben por la espalda del anfibio, con lo cual no se quedan marcadas. En las ranas que viven en ríos, arroyos y estanques, podemos apreciar la diferencia muy claramente si nos fijamos en dos detalles. Uno puede ser que, por ejemplo, la rana verde o perezi tiene las patas mucho más gruesas, más cortas, es una rana mucho más voluminosa y de un color verde más vivo. Sin embargo, la rana ibérica es un poco más pequeña, de un color más ocre, más parduzco, tiene las patas más largas y delgadas. Si le damos la vuelta a la rana, podemos observar cómo la garganta está muy punteada. Esto es algo que la rana verde no tiene. Normalmente las ranas verdes suelen ser bastante blancas por la parte ventral. Cuando encontramos huevos en un estanque o arroyo, también podemos sospechar qué especie es la que los ha puesto. Es una manera también de localizar a los adultos en ese entorno. Los sapos. Los sapos ponen cordones de huevos entrelazados entre la vegetación. Los cordones de huevos de los sapos son gelatinosos, translúcidos. Como digo, se van enrollando entre sí mismos y las propias plantas del fondo de la charca. Y en el interior podemos ver cómo se disponen de una manera más o menos simétrica. En el caso del sapo corredor suelen ser hileras de dos huevos. En el caso del sapo común suelen ser unas hileras mucho más concentradas y hay mucha más cantidad de huevos por cada centímetro de cordón. Estos cordones pueden llegar a tener varios miles de huevos, siempre de un color bastante oscuro, bueno, más bien negro. En el caso de las ranas, ¿qué estrategia tienen? Pues depositan masas globulares que envuelven, digamos, un montón de huevos en forma de pelota y van formando esta especie de concreciones gelatinosas, donde por ejemplo puede haber 30, 40, 100, hasta 200 huevos por cada bola de huevos
que podemos encontrar en el fondo de cualquier estanque o río. Muchas veces se ven varias masas diferentes producidas por varias hembras que han ido allí a depositar los huevos en primavera. Otra estrategia diferente a la que tienen los sapos y ranas es la que poseen los sapos parteros, tanto el ibérico como el europeo. Ellos, los machos, tienen a la espalda unos huevos que la hembra previamente les han colocado y los cuidan durante semanas. Cuando ven que están a punto de eclosionar, se dirigen de noche a una masa de agua donde los sumergen y donde los liberan. De esa manera los renacuajos pueden propagarse por esa masa de agua y el macho ya queda un poco libre de su carga paternal, ya que ha tenido que estar cuidándolos durante varias semanas en su refugio, normalmente bajo piedras. Los huevos de los anuros, ranas y sapos son bastante translúcidos, incluso a veces transparentes, con lo cual podemos ver muy bien su desarrollo interno. Aquí en estos dibujos que os he preparado se puede apreciar cómo un huevo recién fecundado se va dividiendo. Primero se va dividiendo en 4 partes, lo que se llama una blástula, luego pasa a mórula. Mórula es porque tiene una forma de mora, digamos que todas esas células ya se han dividido de una manera en la que ya se ven muchas más agrupaciones. Esa mórula va cogiendo una forma de pequeña larva lentamente hasta que se forma un pequeño renacuajo en el interior. En este otro dibujo que os he preparado podemos ver un joven y nutrido grupo de larvas. Están recién nacidas. Aquí se puede apreciar, por ejemplo, en esta misma, cómo aquí tiene una cola rudimentaria, lo que luego va a ser una cola natatoria del renacuajo, suelen ser bastante grandes, no como aquí. La parte ventral de lo que va a ser el vientre del renacuajo, algo muy importante porque los renacuajos prácticamente tienen un sistema digestivo muy amplio y muy voluminoso, ya que son máquinas de comer. Luego aquí también se puede apreciar el rudimento donde va a estar el ojo y algo muy importante, las branquias. Recién nacidos se le aprecian las branquias como si fueran a ser exteriores, pero rápidamente el renacuajo las reabsorbe y se transforman en branquias internas, al contrario que las larvas de urodelos, o sea, los tritones y salamandras, que suelen tener branquias exteriores en forma de penachos. Bueno, pues esta joven larva, cuando empieza a crecer y a desarrollarse, van a ir creciendo las patas traseras muy lentamente y luego también a su vez las patas delanteras van a ir saliendo, normalmente suelen salir de golpe, en el sentido de que las tiene replegadas bajo de la piel y un buen día afloran, ¿no? Asoman por el cuerpo del renacuajo. La cola se va a ir reabsorbiendo y se va a transformar esta larva en un joven sapito o rana. Este ha sido un pequeño apunte sobre los anuros ibéricos. Los anfibios, y no solo en nuestro país, a nivel internacional, están en peligro de extinción. Muchas de sus poblaciones están en franca regresión. Pensar que las masas de agua donde viven están muy contaminadas. También hay hongos que afectan a los adultos, virus y un montón de cosas que les están ocurriendo. De hecho, los anfibios, la gran parte, están ya, digamos, en las listas rojas de especies más vulnerables y que realmente hay que conservarlas y protegerlas, porque realmente es un patrimonio de todos muy, muy valioso. Así que nada, me voy a despedir de vosotros hasta el próximo capítulo de Cuaderno de Gaia. Hasta la próxima. La búsqueda en el río ha dado sus frutos. Este joven de rana común tiene solo unos meses de vida, pero le quedan muchos años por delante. Luego será una gran rana de un tamaño así aproximadamente entre 15 y 16 centímetros de largo y va a vivir en todos los márgenes y orillas de los ríos. Es una rana quizá la más abundante de la península porque la podemos ver en todo tipo de aguas estancadas, incluso aguas corrientes. La rana común se diferencia de otras ranas, como por ejemplo la rana ibérica, en que es mucho más gruesa, más robusta y las patas son más cortas.
El color de un anfibio puede cambiar muchísimo. De hecho, una rana común la podemos encontrar con diferentes tonalidades. Por ejemplo, una rana que vive en una zona donde hay mucha vegetación verde, como por ejemplo ranúnculos, vamos a verla de un color verde brillante, un verde vivo muy bonito. O bien de un color pardo, si vive en unas orillas donde por ejemplo haya más fango o incluso rocas. También el color del anfibio cambia mucho dependiendo de la temperatura o incluso si es de día o de noche. Por ejemplo, de noche se suelen aclarar mucho los colores y apenas se ven los dibujos de la piel. Sin embargo, de día son mucho más oscuras y marcan mucho más, por ejemplo, los ocelos de las patas y la línea vertebral que tiene aquí en la mitad del lomo de la rana. Aquí hemos cogido un joven de sapo de espuelas. Mirad qué cosa más bonita. Fijaos en la espuela del sapo. Con esta adaptación Bienvenidos a Cuaderno de Gaia. En esta ocasión vamos a hablar de los anfibios. Los anfibios pueden vivir en estas orillas cubiertas de vegetación y son un grupo animal muy interesante. Los anfibios los podemos catalogar en dos grandes grupos, anuros y urodelos. Pero en este programa vamos a hablar solo de los anuros, que son los más conocidos como ranas y sapos.